ya iniciándose la grabación en la página web de la facultad. A ver, deme nomás unos 2 minutitos para empezar a transmitir. Correcto, sale y vale. Muy bien. Sí. Bienvenidos pues a todos nuestros invitados. Gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio a la plática ya tradicional de los jueves, orientada particularmente a los alumnos de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la carrera de Ingenieros Zootecnistas en Sistemas de Producción. Además, agradecemos la presencia y el interés de varios productores de los diferentes grupos de organizaciones que nos acompañan. De nuevo, al licenciado don Armando Walls, muchas gracias, de Fundación Produce, que de nuevo los saludo con aprecio. Sí. El día de hoy tenemos el honor de recibir a nuestro conferencista, al doctor Carlos Villalobos González. Me voy a permitir dar una pequeña reseña del doctor. El doctor Villalobos es profesor investigador en Texas Tech University en la ciudad de Lubbock, Texas. Su línea de investigación es el manejo de hábitats, centrándose en prácticas como el manejo del pastoreo, el uso del fuego prescrito, la nutrición animal bajo condiciones de pastoreo y planes integrados en manejo de recursos naturales. Particularmente se ha interesado en la investigación y divulgación de la interacción del pastoreo-fuego en el pastizal, así como la manipulación del hábitat. Su trabajo de investigación abarca aspectos básicos y aplicados en el uso de suplementos de proteína y la energía para mejorar la productividad de los animales en pastoreo, así como recomendaciones en el manejo y conservación de los recursos naturales. La experiencia en investigación incluye el manejo y mejoramiento de los pastizales de Texas y México. Es autor y coautor de más de 80 publicaciones científicas y técnicas y de más de 100 presentaciones en reuniones científicas. Doctor, pues cualquier cantidad de investigación, tanto en docencia como en investigación, sea cordialmente bienvenido. Nos va a impartir una plática titulada La influencia del cambio climático sobre el ganado bovino y el agostadero. Sí, situaciones que hoy en día tienen particular relevancia debido a la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Quien no crea todavía en la influencia del cambio climático, pues anda fuera de noticias, ¿verdad? Bienvenido, doctor. Tiene la palabra y puede iniciar la presentación. Muchas gracias. Antes de iniciar la presentación, yo les quiero agradecer el tiempo, el espacio. Es algo que de verdad me llama la atención compartir con ustedes, con mi alma mater. Y saben que parte de mi formación en zootecnia, la campana, y regresé a zootecnia y me vine para acá y aquí estamos desde hace varios años. Antes de comenzar mi plática, yo les quiero nomás aclarar, ¿verdad? Yo no soy especialista en clima, ¿verdad? Y van a decir, bueno, ¿cómo nos vas a dar una plática en cambio climático? Si ustedes ven ahorita, casi todas las universidades, incluyendo aquí Texas Tech, tienen un centro de cambio climático, donde estamos trabajando porque, como dijo el doctor Quintana ahorita, si no entendemos ahorita todavía o no queremos ver la realidad del cambio climático, pues estamos mal, estamos mal. Entonces, si me dan oportunidad de compartir mi pantalla, por favor. A ver si la puedo. Ahí está ya. Sí, señor. ¿Están viendo bien? Correcto, perfecto. Muy bien, bueno, entonces la plática, el título es El impacto del cambio climático en la ganadería y pastizales del estado de Chihuahua. En estos 50, 55 minutos, 40, no sé cuánto nos vamos a aventar, les voy a hacer un resumen de un curso que doy yo sobre el uso de recursos naturales todo un semestre, entonces voy a tratar de hacer eso. Para aquellos que estén interesados y tienen alguna duda, si hay algo que definitivamente quieren pues tener más preguntas, ahí está mi correo electrónico, cvillalobos@ttu.edu. Cualquier pregunta con confianza. Entonces,
Algunas de las cosas que voy a cubrir aquí, ¿verdad? Es primero voy a hablar un poquito de la ciencia básica del cambio climático. ¿Qué realmente significa? ¿Qué entendemos? ¿Qué no entendemos? ¿Qué es lo que está pasando? Segundo, nomás 2, 3, 4 transparencias sobre factores que controlan el cambio climático. ¿Cuáles son esos factores? ¿Realmente los entendemos? ¿No los entendemos? Y el cambio climático, sus efectos en los animales en pastoreo, sobre todo el CO2, la temperatura y la precipitación. ¿Cómo afectan eso? Primero a la vegetación, segundo a los animales domésticos. Hablar un poquito de pastizales de Chihuahua, de las 3 zonas ecológicas, porque aunque hablemos del cambio climático, tenemos que hablar sobre todo el cambio climático puede ser por áreas, ¿verdad? En esas zonas. Y luego el efecto o el aumento del CO2 en las interacciones del ecosistema. Efecto de la temperatura y precipitación en duración de la estación y crecimiento de la fenología de las plantas y el efecto del cambio climático en la respuesta de los animales. Algunos de esos sí. Finalmente, algunas de las proyecciones del cambio climático sobre los pastizales. Desafortunadamente, ¿verdad? No les traigo nada de buenas noticias. Lo que está pasando, la sequía que ustedes están viviendo, todo eso, entonces es algo que tenemos que prepararnos. Al final voy a dar 2 o 3 transparencias sobre eso. De nuevo, si ahorita vemos, no importa dónde vean o con quién platiquen, hay una cantidad enorme de publicaciones del cambio climático y hay gente que todavía lo sigue negando. Entonces hay una cantidad tremenda sobre eso, inclusive en México. Ya hay una ley del cambio climático, no sé si ustedes ya algunos la conocen. Ahí está la publicación, yo tengo una copia si a alguien le interesa. Y hay varias publicaciones en México, hay como 3, 4 publicaciones buenas en México. Uno de los problemas más fuertes que yo veo y tristemente con el cambio climático es esto. Es la degradación de los suelos. Cuando ya empezamos a perder los suelos, ya perdimos todo. Entonces van a decir, ¿cómo está relacionado esto con el cambio climático? Desafortunadamente, ¿verdad? Con la disminución de las lluvias o la distribución de esas lluvias, a veces no ajustamos nuestras cargas, nuestro número de animales y vamos a terminar en situaciones como esta. Otra situación es que no únicamente en México, ¿verdad? Está afectando esto. Hemos estado trabajando con algunos estudiantes en algunos países como esto. Y desafortunadamente, vean lo que está sucediendo. El suelo se está perdiendo, ya no hay vegetación. Entonces, tenemos que tener en consideración, bueno, cómo está afectando el cambio climático en general. Entonces, vamos viendo sobre si realmente o qué es lo que entendemos sobre el cambio climático. Primero, como mencioné ahorita, sabemos qué es la amenaza ambiental que al mundo enfrenta ahorita. Es una cosa demasiado fuerte. Ahorita todavía estamos con lo de la pandemia, pero este es algo que va a seguir, desafortunadamente. ¿Qué es lo que sabemos del cambio climático? ¿Cómo lo sabemos? Y finalmente, ¿qué tan cierto es lo que lo sabemos? Yo sé que hay algunos estudiantes aquí, entonces esas son preguntas que yo quiero que ustedes piensen, como les digo aquí a mis estudiantes, no todo lo que lean, no todo lo que vean en las redes sociales es cierto. Tienen que ustedes tener que ver y aprender más sobre todo eso, lo que tenemos en general la información. Si vemos este rompecabezas, este es realmente el cambio climático. Entonces, realmente hay un montón de piezas aquí que si no las entendemos, no las ponemos juntas, no vamos a entender completamente sobre, primero, el clima, segundo, sobre el cambio climático. Sabemos lo suficiente acerca de los factores que controlan el clima para saber lo que está provocando ese clima. Mucha gente dice, no, es únicamente factores humanos. Tenemos que saber también que hay otros factores que están afectando esto, sobre todo si estamos subestimando la complejidad del sistema de la Tierra, cómo funciona la Tierra realmente. Y lo más importante es, ahorita estamos tratando de hacer y entender un montón de modelos matemáticos y realmente pueden esos modelos simular con precisión el sistema climático.
sobre todo cambio de precipitaciones, crecimiento de forraje, todo eso. Todavía estamos trabajando y tratando de entender sobre todo eso. Voy a mencionar los factores que controlan el clima de la Tierra, algo muy rápido, ¿verdad? Como mencioné ahorita, no quiero meterme tanto en esto. Quiero que vean esos 4 factores en el lado izquierdo. Son factores extraterrestres, ¿verdad? Que son la geometría de la Tierra y el Sol, la radiación solar. Factores atmosféricos, factores terrestres y oceánicos y factores tectónicos. Todos esos factores y cada uno de estos va a afectar el clima de la Tierra. Entonces no es una situación sencilla de entender, es una situación muy, muy compleja. Entonces, si vemos eso, cuando llenemos esas partes de rompecabezas, cuando las encontremos, entonces es cuando vamos a entender más sobre todo esto del cambio, primero el clima y el cambio climático. Entonces, mucha gente pregunta, bueno, ¿qué realmente es el cambio climático? Hay que entender que el cambio climático, ¿verdad?, es la evolución, ¿verdad?, que experimenta el clima a lo largo de un periodo de tiempo. Estamos hablando de una decena a cientos de años. Mucha gente confunde esto con el calentamiento global. Definitivamente que calentamiento global va a ser un efecto del cambio climático. Pero aquí únicamente estamos hablando, ¿verdad?, de la temperatura, el aumento de la temperatura de las formas en los mares y en los océanos. Entonces, de nuevo, el cambio climático se debe a causas naturales y humanas. Algunas de las causas humanas pueden ver exactamente es esto. El aumento de los gases de invernadero como el CO2, que desafortunadamente ha seguido aumentando. Entonces, tenemos que ver realmente cómo podemos controlar, si podemos controlar el aumento de este tipo de gases. Si vemos en esta transparencia, ¿verdad?, aquí la cantidad o nivel de CO2 por varios años. Esta línea, si ven esta línea, de nuevo, realmente nunca había estado por encima de esta línea hasta 1950. Es cuando empezó realmente a incrementarse ese nivel, desafortunadamente demasiado rápido. Y se ven aquí realmente cuál es el nivel actual que tenemos ahorita. Estoy hablando únicamente de un gas, no voy a meterme en detalle en los otros por el tiempo de esta presentación. Entonces, si vemos de nuevo, bueno, cómo la gente se ha enterado del cambio climático, cómo se da cuenta. Entonces, si entrevistamos a 100 gentes, ¿qué es lo que le dice la gente de cómo se ha enterado? Realmente, de esas 100 gentes, 40 dicen que por medio de la televisión, otros por medio del internet, otros por medio de la escuela, por el periódico, etc. Entonces, hay diferentes formas, ¿verdad?, que la población en general se ha enterado del cambio climático. Pero esta población, ¿cómo relaciona, ¿verdad?, el cambio climático? ¿Cuáles son los factores que dicen, no, pues realmente está cambiando el clima? Primero, si vemos altas temperaturas, definitivamente es una de las bajas temperaturas. Estamos hablando de 2 extremos, menos lluvia, más lluvia. Si ustedes ven a algunas personas, dicen, bueno, realmente ya no llueve como antes. Definitivamente son factores que el público en general está relacionando con el cambio climático. Entonces, ¿cómo sabemos lo que sabemos sobre el cambio climático? Tenemos que entender primero que el clima en la Tierra ha cambiado a través de la historia. Ha sido una cosa que sabemos, ya tenemos información, ya hay información científica sobre esto. Y si vemos en los últimos 650,000 años, se han dado 7 ciclos de avance y retroceso, que finalmente terminó hace aproximadamente unos 12,000 años, lo que marcó el comienzo de la era climática que tenemos ahora. Estos cambios realmente se atribuyen a pequeñas variaciones de la órbita de la Tierra, lo cual altera la cantidad de energía que va a entrar a nuestro planeta.
Entonces, ¿cuáles son las evidencias que tenemos que el clima está cambiando? Hay varias cosas que se están midiendo, hay varias cosas que están viendo. Mucha gente está trabajando ahorita en esto. Como mencioné ahorita, el aumento en la temperatura global. Si vemos esto, la temperatura promedio de la superficie del planeta ha aumentado aproximadamente poquito más de 1 grado desde el siglo pasado. Pero lo más importante de esto es esto, que en los últimos 40 años han sido los más calientes. Y si vemos el 2016 y 2020, estos dos están empatados de ser los años más cálidos que hemos tenido en la historia. La otra evidencia es los océanos, los mares se nos están calentando. Si vemos los primeros 100 metros superficiales, el océano, la temperatura se ha incrementado casi medio grado desde 1969. Entonces piensen eso, qué efecto tiene en los ciclones, en todas las lluvias torrenciales que estamos recibiendo. Todo eso es muy importante. El resto de la energía, de nuevo, la almacena la Tierra. Otro factor es el retroceso glacial. Todas esas partes, de nuevo, esto es a nivel mundial, los Alpes, el Himalaya, los Andes, todas esas partes, los glaciales se están retrocediendo, se están derritiendo. Aumento el nivel del mar. Si vemos de nuevo, el mar ha aumentado en 8 pulgadas en el último siglo. En ciudades como esta, en pocos años va a haber problemas demasiado serios. Otro problema que vemos con esto son los eventos extremos. Y si todos recuerdan, aquí tuvimos uno en Texas hace 2-3 semanas, que no habíamos tenido esos eventos extremos de hace como 50 años. Aquí en Lubbock, aquí estuvimos menos 24 grados centígrados como 3-4 días seguidos, para que se den una idea. Eventos realmente que están sucediendo. Y de nuevo, esto es común en todo Estados Unidos y en otros países. El problema es con la intensidad también de lluvias torrenciales o no lluvias. Entonces son eventos extremos que realmente necesitamos ver qué es lo que está pasando con esto. Como mencioné ahorita, una de las cosas que vemos o relacionamos con el cambio climático es el aumento de temperaturas. Este es los días con más de 38 grados centígrados aquí en Lubbock desde 1911. Todos recuerdan el año 2011, es una de las peores sequías que hemos tenido aquí en Texas. Vean el número de días, tuvimos casi 50 días seguidos con arriba de 38 grados centígrados. Entonces, este tipo de evento, tristemente, va a seguir presentándose. Otros eventos como estos, como mencioné ahorita, de sequías extremas a lluvias torrenciales, van a seguir sucediendo. Este es un ejemplo del 2011 también, en Belleza, vean, menos 27 grados centígrados. Todo este tipo de eventos, de nuevo, lo triste es que van a suceder más frecuentes y más agudos. La sequía, otro problema bastante serio, ahorita la están sufriendo ahí en Chihuahua. Entonces, es bien importante, de nuevo, que entendamos esto, porque bueno, si esto va a seguir sucediendo, ¿cuáles son las alternativas? ¿Qué podemos hacer? Uno de los problemas bien fuertes y en los que estamos trabajando, yo estoy trabajando específicamente en algunas cosas como esta, los fuegos que hemos tenido. Ha habido tremendos fuegos en todos lados, en todo Estados Unidos, sobre todo aquí en Texas y en California. Vemos aquí, sobre todo en el 2019, vean la cantidad de fuegos, aproximadamente casi 5,000 fuegos, y el año pasado casi 8,000 fuegos, y vean la cantidad de acres que se siguen quemando cada año. Este es otro ejemplo, de nuevo aquí en Texas y en California, en Oklahoma, en Colorado. De nuevo son cosas que siguen
pasando con el cambio climático. Desafortunadamente, a veces esto no se toma en cuenta. Dice, no, es parte de los ciclos naturales. Entiendo que es parte de los ciclos naturales. Desafortunadamente, esto está ocurriendo más frecuente y con más intensidad. Estas otras fotos de aquí del norte de Lubbock, donde desafortunadamente 4 gentes perdieron la vida en tratando de controlar ese fuego. Entonces son cosas que van a seguir sucediendo. Entonces yo creo que hay suficientes evidencias, ¿verdad? Para verlo del cambio climático. Entonces, si ya no me creen, si no me creen todas esas evidencias, le voy a dar una evidencia que quizá los vayan a cambiar de opinión sobre el cambio climático. Esta es la evidencia más palpable del cambio climático. Aquí tienen un efecto positivo por cómo está cambiando el cambio climático desde el 90, ven el 2021 y ahorita. Esta es una evidencia del cambio climático. Otra cosa que quiero hablar es que quiero que se entienda, es la diferencia entre clima y estado del tiempo. El estado del tiempo, de nuevo, ¿cuáles son las condiciones que tienen ahorita en este momento allá? Está haciendo calor, está nublado, etcétera. Y esto lo va a determinar de nuevo el viento, la temperatura, la humedad y la precipitación. Si vemos el clima, es la media del tiempo que se ha hecho a largo de un determinado periodo de años. Nosotros consideramos, por ejemplo, que al menos 30 años de esa información para poder determinar o tener una idea cuál va a ser el clima en determinado lugar. Entonces, como estudiantes ustedes o productores, ¿cómo describirían el clima de la ciudad de Chihuahua? ¿Cómo describirían, por ejemplo, el clima de la sierra, el clima del desierto, de los valles centrales? Van a ser diferentes tipos climáticos. Entonces, el clima es lo que esperas y el estado de tiempo es lo que vamos a recibir, así tan sencillo. Entonces, vamos cambiando un poco y hablar sobre el cambio climático y su impacto en los pastizales y ganadería. Entonces, mi primer pregunta otra vez, ¿ha cambiado el clima en Chihuahua? ¿Cuáles son esas tendencias? Y sobre todo, lo más importante es qué tan sensibles son nuestros pastizales para ese cambio climático. Desafortunadamente, los pastizales son de los ecosistemas más sensibles al cambio climático. Ahorita les voy a mencionar cuál es la razón de esto. La otra cosa es qué podemos hacer en los pastizales o en la ganadería para adaptarnos a esos nuevos cambios. Van a venir, nos guste o no, pero ¿qué tenemos que hacer? De nuevo, el cambio climático se debe a causas naturales y factores humanos. Tenemos que separar esas dos cosas. Si vemos en esta gráfica hay quiero que me disculpen, una disculpa porque voy a presentarles algunas transparencias en inglés, pero únicamente quiero que vean, por ejemplo, en esta, aquí del lado izquierdo, cuando se considera los factores naturales únicamente. ¿Cuál es la tendencia desde 1880 a 1920, sobre todo en temperatura? Si pueden ver, el color azul son los modelos, el color rojo son las observaciones que se hicieron. Entonces, tienen más o menos la misma tendencia, ¿verdad? Aquí se disparan al final del 2000, se aumenta las observaciones, aumenta la temperatura. Si vemos aquí en la gráfica de abajo, aquí es únicamente los factores humanos y tienen una tendencia muy parecida. Van aumentando, van muy similares. ¿Qué pasa cuando los ponemos todos juntos? Igual, va a aumentarse porque de nuevo va a haber factores humanos y va a haber factores naturales que se van a incrementar en esa temperatura. Si vemos que la tendencia no es causada por ciclos naturales, ¿cómo podemos saber si esos no son causados por ciclos naturales, verdad? Vemos estos ciclos que tenemos información. ¿Qué ha sido?
la temperatura de la Tierra. Entonces, tenemos información sobre esos calentamientos, enfriamientos de la Tierra. Entonces, ya tenemos una idea qué pasó antes de con lo que está pasando ahorita. Entonces, si vemos esta transparencia también, es información de los últimos 1000 años sobre la temperatura. Si vemos exactamente aquí, desde 1960, un incremento tremendo de esa temperatura. Si vemos de 1860, aumentó, bajó, aumentó, bajó. Y si vemos aquí, aproximadamente después de 1900, empezó a aumentar y aquí bajó y aquí volvió a aumentar. Entonces, es algo que está sucediendo. Otra cosa bien importante, sobre todo con estos cambios climáticos, de nuevo, que han pasado ya hace muchos años y están pasando ahorita, es esto. Las sequías que nos van a seguir pegando. En esta gráfica quiero que vean la duración de sequías con más de 5 años en los estados de Texas, Colorado, Nuevo México y Arizona. Quiero que vean dos cosas muy importantes o una muy importante. Esta sequía de 1200 a 1300, una sequía que duró aproximadamente casi 40 años. Piensen ustedes que nos llegue a pegar otra de esas megasequías. Como ganaderos, como estudiantes, como productores, ¿qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si vemos aquí en los 1500, otra sequía. Entonces, si ven esto, desafortunadamente muchas de esas sequías van a ser cíclicas. Aquí los datos únicamente los tengo hasta en 1957. Si ven esta sequía de 1200, vemos qué pasó. Relacionamos esa sequía con esta comunidad que vivía exactamente en los cuatro estados. Esa comunidad desapareció. Se desapareció. Mucha gente dice que empezó a bajar hacia Chihuahua, pero algunos de ellos llegaron porque si ven las construcciones en Mesa Verde acá, como la de las 40 casas, son similares. Algunas de esas alcanzaron a llegar, pero nomás imagínense, una sequía de 40 años. Si vemos aquí en Lubbock también, esta es la precipitación que tenemos por año, cada año, y una variación tremenda. La línea roja, todo lo que está abajo, es la sequía, es años que nosotros consideramos como sequía. Si ven, en el 2011, el año más seco en 100 años, más seco. Si ven acá en 1915, algunos de esos, pero en el 2011, completamente seco. Tristemente ¿qué va a pasar si esas sequías vienen llegando igual con esto? En Chihuahua les pegó allá en los 96 una sequía también bastante fuerte, bastante fuerte. Hay una publicación, si a alguien le interesa, sobre esa sequía de 10 años, que les pegó demasiado fuerte. De nuevo, el cambio, esto no es nada nuevo, ¿verdad? No es nuevo. Si vemos el cambio aquí en miles de años, ¿qué ha pasado? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tenemos que preocuparnos? Ya sabemos que el clima va a cambiar. El problema es esto, la tendencia y la tasa del cambio, particularmente a mí es lo que me preocupa, porque estamos viendo cosas, yo tengo ya casi aquí la mitad de mi vida aquí, estoy viendo cosas en los pastizales que no veía antes, desafortunadamente. Entonces, ¿cómo vamos a ver ese cambio climático en el efecto de los pastizales? De nuevo, 3 cosas importantes que van a afectar el rendimiento o qué tipo de vegetación vamos a tener. El CO2, temperatura y precipitación. Entonces, si empezamos con el incremento del CO2, ¿cuál va a ser la primera respuesta a lo que estamos teniendo ahorita? Lo que estamos teniendo ahorita es un calentamiento climático, definitivamente. Ya vimos eso. Segundo, ¿qué va a pasar? Tristemente esto, cambios en patrones de precipitación. Si ustedes tienen, vamos a decir, su rancho ahí cerca de Parral o cerca de la sierra o acá en los matorrales por Ojinaga, estos cambios de precipitación desafortunadamente se van a ir dando. Ustedes ven cuáles son los meses que normalmente llovía. Entonces, todo eso está cambiando desafortunadamente. Entonces, ¿cómo se va a ver reflejado estos cambios de precipitación? Va a haber efectos negativos y cambios
en crecimiento de plantas. También va a haber cambios en la composición de esa comunidad. Y finalmente vamos a ver los cambios en toda la comunidad de los animales en un momento dado, hablando también de fauna silvestre, y sobre todo va a haber un efecto negativo en los cambios en la dinámica de ese pastizal. Entonces, es una situación bastante compleja y difícil de nuevo tenemos que hacer algo diferente. No podemos seguir haciendo las cosas igual. Entonces, si vemos los pastizales de Chihuahua, son la columna vertebral de la fauna o del ganado. Entonces, si vemos esto, ¿qué es lo que está pasando? Que el aumento de las concentraciones de CO2 y otros gases han incrementado las temperaturas, ya mencioné ahorita, y han modificado los patrones de precipitación a nivel mundial, incluyendo el estado de Chihuahua. Entonces, ¿cómo eso ha afectado a estas comunidades? Tenemos que ver también el efecto del niño y la niña. Acuérdense que si tenemos un efecto de la niña, normalmente acá en el sureste de Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos y el norte de México, como en Chihuahua, van a ser años secos. Aparentemente este año va a ser de la niña. El año pasado fue seco y luego si la niña otra vez se nos aparece, definitivamente va a ser un año de desastre otra vez. Vemos aquí de nuevo, este es el promedio de precipitación en Chihuahua. Podemos ver la cantidad, y esta es la precipitación que tuvieron el año pasado. Si el promedio, estamos hablando aquí de como de 454, no recibimos casi ni la mitad de la lluvia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver si eventos, como les mencioné ahorita de 10 años de sequía aquí en 96, 97, 98, van a seguir sucediendo? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para eso? Entonces, ¿qué es de nuevo el efecto del CO2 con las interacciones de ese pastizal y sobre todo en el estado de Chihuahua? Si vemos las zonas ecológicas que tienen allá, sobre todo el desierto, los valles centrales y la sierra, ¿cómo en un momento dado eso se va a ver afectado? Entonces, de nuevo, esa distribución geográfica, si vemos qué especies y la cantidad de especies, la precipitación va a determinar eso. Entonces, si esas precipitación que ahorita normalmente venían, cuando ocurre esa precipitación va a cambiar definitivamente, ¿qué es lo que va a suceder a largo plazo? Entonces, si vemos de nuevo en el desierto, los valles centrales y en la sierra, quiero que piensen un poco en la cantidad de distribución de la precipitación en cada una de esas zonas. Entonces, va a haber un efecto en la composición de las comunidades vegetales, definitivamente. El problema es más especies invasivas. Va a haber o cambiar completamente el hábitat, ya sea para el ganado, para la fauna, sobre todo especies invasivas. Una de las cosas que quiero que vean, la mayoría de ustedes conocen el zacate rosado. Antes, cuando yo estaba en Chihuahua, era bien raro, al menos yo nunca vi el zacate rosado, más cerca de Parral, todas esas áreas. Ahora ya lo ven cerca de Chihuahua, todas esas partes. Vean la cantidad de zacate rosado. Plantas que se van a ir adaptando, que son sobre todo invasivas, que no son nativas. Entonces va a haber un problema bastante serio. Esta planta casi todos los conocen, otra planta tóxica, invasiva. Entonces van a tomar ventaja si no manejamos bien estos recursos. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Situaciones como estas. Entonces, ¿cuál es la proyección del cambio climático? Se han hecho un montón de modelos de nuevo para ver estos cambios, sobre todo la temperatura y la precipitación. Entonces, ¿qué nos están diciendo estos modelos, verdad? Tristemente, nos están diciendo la temperatura no aumentará de 2 a 4 grados en el oeste de Estados Unidos y el norte de México. La precipitación va a disminuir casi 3% en esa área. De por sí no nos llueve tarde o no nos llueve, y los pronósticos es de que se va a reducir.
Entonces, si vemos el efecto del CO2, ¿cómo aumenta el CO2 la producción? Normalmente hay cambios en la relación de las competencias entre C3, C4 y CAM. C3 estamos hablando de plantas de crecimiento invernal o arbustivas como el mezquite y todo. C4, la mayoría de nuestros pastos que hay por allá. CAM son todas las cactáceas que tenemos. ¿Cómo afecta esa competencia a largo plazo? Y va a aumentar esa relación de carbono-nitrógeno en algunas de esas plantas. De nuevo va a haber algo, va a haber más proteína, va a haber más energía. ¿Qué es lo que va a suceder con eso? Entonces, si vemos el aumento de del CO2, se ha incrementado, ha modificado los patrones de precipitación y de nuevo va a impactar esos ecosistemas. ¿Qué pasa con la productividad? De nuevo, va a depender principalmente de la cantidad y distribución de la precipitación. Entonces, si el CO2 sigue aumentando y no tenemos precipitación, ¿va a haber algo más de productividad? No, definitivamente no. Si vemos en general una respuesta positiva de las plantas a elevado contenido de CO2 en términos de fotosíntesis, biomasa y rendimiento, desde luego que sí hay humedad. Si no hay humedad, definitivamente se perdió la situación. En promedio, doblar el CO2, 30% en arbustivas y especies invernales. Que yo sepa, especies invernales en Chihuahua de gramíneas nativas, no hay gramíneas nativas. Entonces, el otro efecto que estamos teniendo en forma muy negativa es el cambio en fenología. Las plantas están madurando mucho más rápido, están produciendo menos y madurando más rápido debido al efecto de la temperatura. Entonces, ¿qué efectos va a tener esto en la respuesta de la planta y del animal? Entonces, si vemos, hay algunos resultados. En el lado izquierdo podemos ver, son plantas de crecimiento invernal, zacates de crecimiento invernal. El 370 es la cantidad de CO2 por partes por millón y el doble. ¿Cómo responden en calidad o si se aumenta la proteína o no? Pueden ver en promedio que las plantas de crecimiento invernal pues realmente no tienen una respuesta tan positiva. Y las plantas de crecimiento de verano también muy poca diferencia. Si vemos en cuanto a la producción, esta gráfica lo único que quiero que vean es en los pastizales altos, donde se tiene una precipitación de 840 milímetros contra 320. La mejor respuesta se dio de nuevo en áreas donde llueve menos y en ocasiones de elevado CO2. Así tan sencillo. La otra relación entre el clima, por ejemplo, si vemos del lado izquierdo, esta es la temperatura, del lado derecho es la precipitación. Aquí arriba vemos la cantidad de proteína. Si la temperatura aumenta, proteína disminuye. Si la temperatura aumenta, la digestibilidad disminuye. Y esta relación es muy importante, la relación de digestibilidad a proteína cruda, para mí es muy importante. Yo la uso para determinar la cantidad y si se necesita suplementar. Pueden ver que empieza a aumentar la temperatura, aumenta el valor Entonces, arriba un valor de 7 necesitas dar proteína. El valor perfecto es alrededor de 5 o 6. Y acá, en contraste, si vemos que hay más lluvia, empieza a bajar esa relación, empieza a aumentar la digestibilidad y la proteína. Entonces, si vemos los posibles cambios en la calidad del forraje debido al aumento del CO2 y el cambio climático, podemos ver el cambio y los aspectos positivos y los cambios negativos. Aquí, sobre todo, distribución de tipo de plantas. De nuevo, disminución en la proporción de plantas arbustivas y aumento de las gramíneas en áreas con aumento o frecuencia de fuego. Algo positivo, más gramíneas, pero el problema son los fuegos. Y acá vamos a ver que aumenta la proporción de plantas arbustivas.
Entonces, eso un balance que necesitamos ver ahí. ¿Qué especies va a haber, sobre todo en esa área? Va a haber un aumento de plantas arbustivas en relación a gramíneas con un elevado CO2. Y de nuevo acá un posible aumento de gramíneas CO4 en relación a gramíneas C3. Acuérdense que las gramíneas de crecimiento invernal normalmente la calidad es mejor, es más alta. Y finalmente aquí, ¿cuáles son las propiedades bioquímicas de las plantas? En la calidad, en términos de positivos, va a haber aumento de los carbohidratos no estructurales. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener una mayor digestibilidad. Y el cambio negativo es disminución del contenido de proteína y digestibilidad. De nuevo, con un elevado CO2, algunas de esas cosas. Entonces, para resumir, ¿verdad? Para resumir el efecto del cambio climático en los pastizales de México y sobre todo en el estado de Chihuahua específicamente, si vemos los tres factores que afectan el cambio climático, el CO2, temperatura y la precipitación, estos van a afectar en conjunto, no los podemos separar. La disponibilidad de agua del suelo que afecta directamente la cantidad y calidad de esa vegetación disponible. Si vemos de nuevo la respuesta del ecosistema y el CO2, la precipitación y la temperatura sobre la respuesta del forraje, CO2, un aumento relativo para, ya mencioné ahorita plantas C3. Precipitación, quizá va a disminuir, pues va a ser difícil evaluar estos, va a depender de los eventos, cuándo ocurren y los tiempos. Y aquí sobre todo la temperatura, si aumenta la temperatura, ¿qué va a pasar con la producción de forraje? Va de nuevo a depender de la cantidad disponible que hay ahí. La calidad de forraje definitivamente va a depender de las especies. La precipitación con la calidad de forraje, sobre todo va a ser neutral, ¿no? Cambios muy fuertes, neutral con tendencia a disminuir. Y finalmente cambios en vegetación. Aquí va, sobre todo, vamos a tener, si aumentamos el CO2, la respuesta común, más arbustivas o más leguminosas. Si aumentamos la precipitación aquí, ¿qué va a pasar con cambios en la vegetación? Es difícil determinar y cambios o más plantas CO4 con la temperatura. De nuevo, el aumento en las temperaturas y desafortunadamente la disminución en la precipitación, ¿qué es lo que va a suceder? Ya sabemos qué pasa en las sequías. Va a disminuir la calidad y va a disminuir la cantidad de ese forraje disponible. Entonces, ¿qué efecto va a tener en esos animales? Desafortunadamente, un efecto negativo. En áreas como estas, ¿qué es lo que va a suceder? Si todo eso definitivamente la cantidad de forraje va a ser menos y la calidad va a ser también menos. Hay muchas cosas que todavía no entendemos sobre esto. Entonces, estamos tratando de entender todos esos efectos que afectan de nuevo a los pastizales y a la ganadería. Ya sabemos que si no hacemos algo, la situación del CO2 va a seguir incrementándose. Entonces, ¿cuál va a ser la situación? Definitivamente el rendimiento animal va a ser menor por todas las situaciones que mencioné ahorita. La calidad de la dieta de los animales en pastoreo se va a ver afectada y sobre todo definitivamente el efecto de crecimiento y reproducción. Entonces, de nuevo, esto va a afectar definitivamente no únicamente eso, sino hasta el tiempo de pastoreo de esos animales. Entonces, si tenemos altas temperaturas durante el día, ¿qué va a pasar con esos animales? ¿Van a pastorear casi muy poco durante la noche o realmente no? Entonces, hay muchas cosas que todavía estamos tratando de entender sobre esto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos estar pensando ahorita? Es enfocarnos a largo plazo a tipos de ganado, ¿verdad? Con bajos requerimientos o animales no tan pesados.
si vemos cuál es la definición de la unidad animal, es un animal que pesa en libras 1000 libras o aproximadamente 454 kilogramos. Esa es la definición. Aquí en Texas, ahorita el promedio de vacas andan en 1200 libras, 1400 libras. Entonces, este tipo de cosas definitivamente a largo plazo va a seguir afectando. Aunque se ajuste con el tipo de ganado, ¿qué es lo que va a pasar? El ganado va a ganar menos y ¿qué opción vamos a tener? Vamos a tener que usar suplementos. Y otra vez de nuevo, ¿de dónde vienen los suplementos? Van a tener que usar combustibles fósiles para producir esos suplementos. Entonces, si vemos la situación ganadera en Chihuahua, en Nuevo México, en esta parte en el oeste de Texas, ya tiene un problema bastante serio. Entonces le echamos otro problema. Definitivamente esta situación, como les comenté ahorita, no son buenas noticias. Entonces, para resumir y terminar mi presentación, quiero comentar de nuevo, el cambio climático puede modificar la composición de la vegetación del pastizal y inducir cambios en la distribución geográfica de muchas especies, inclusive especies invasoras o exóticas, como les mencioné ahorita. Algunas de ellas, como el zacate rosado. El otro problema, por ejemplo, que se está teniendo con el zacate buffel, por ejemplo, en Arizona, que son áreas que normalmente no reciben no recibían fuegos naturales allá cada 40, 50 años, ahora se están quemando cada 10, 15 años. ¿Cómo afecta a esas comunidades? Tristemente, hay comunidades, en algunos casos, que van a ser completamente diferentes a lo que ya están ahorita. Van a cambiar completamente. Un aumento en los extremos climáticos, de nuevo, épocas muy secas, épocas muy húmedas, todo eso, aumentar la frecuencia y magnitud de esos incendios en los pastizales. ¿Por qué? Porque tenemos combustibles, demasiados combustibles. Como mencioné aquí, en el 2011, si vemos en el 2011 la cantidad de fuegos que tuvimos, vean casi 3 millones de acres que se quemaron. Si ven en el 2010, tuvimos récord de precipitación. 2011, récord de sequía. Estas situaciones van a seguir pasando. Entonces vamos a estar viviendo estos extremos, como ven aquí, desafortunadamente, de este extremo a este extremo. Entonces, realmente son situaciones que vamos a tener que prepararnos. Si vemos estos extremos, este es el clima que realmente conocíamos. Ese clima se va a mover más a la derecha o más a la izquierda. Este va a ser el nuevo clima. Va a incrementarse más esas varianzas. Van a tener épocas demasiado calientes o demasiado frías, como tuvimos aquí hace 2 o 3 semanas. Eso es lo que va a ser diferente. Entonces, vamos a terminar con un nuevo clima definitivamente. Ya es algo completamente diferente que no conocíamos. Entonces, ¿cuál es la respuesta de nosotros como manejadores de recursos naturales? ¿Cómo podemos, o como ganaderos, tener una respuesta de adaptación, verdad? De nuevo, ya sabemos que estos pastizales, ¿verdad? Siempre hay un clima cambiante ya ahí. Siempre está sucediendo eso. Tenemos un año seco. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Dice, ¿por qué no responder simplemente o reaccionar a medida que se producen esos cambios? Para mí, realmente esto no es planear. Ya cuando tengo la sequía encima, entonces es demasiado tarde. ¿Qué voy a hacer? Cuando ya tengo demasiada precipitación, ¿qué voy a hacer? Estos cambios en UNA van a ser bien significativos para cuando van a cruzar los umbrales esos, en UNA ya no vamos a poder hacer nada. Entonces tenemos que tener o estar listos para esos cambios. Se requiere un manejo adaptativo activo, planeación y preparación. La gente que va a seguir en la ganadería definitivamente necesita más planeación y más preparación para esto. Va a seguir. Entonces, cuando digo adaptación activa de manejo, ¿qué quiero decir?
definitivamente hay que tener una flexibilidad, ¿verdad? En cargas, ¿verdad? De tiempo, temporada de descanso, de pastoreo, y sobre todo una flexibilidad en el uso del forraje. Desafortunadamente nos centramos en la operación Vaca Becerro en el estado de Chihuahua. Entonces, ¿qué pasa si una de las cosas que sugerimos aquí, o sugiero yo, es con los ganaderos, ¿por qué no manejas aproximadamente 50%, 60% de la capacidad de tu rancho para vaca becerro y el resto para novillos de repasto? ¿Por qué? Porque eso te da mucha flexibilidad. Si te empieza a pegar la sequía, los novillos se pueden ir inmediatamente. Entonces son cosas que tenemos que hacer. Flexibilidad en carga animal cuando se tiene altas precipitaciones, de nuevo, pueden tener una mejor ganancia. Hay que ser flexibles en eso, todo eso. Y finalmente, ¿cuáles son las futuras opciones de manejo que tenemos que hacer? De nuevo, tenemos que cambiar. Si no cambiamos, a lo largo, esos ranchos van a desaparecer. Hay que aumentar las opciones del uso de la tierra para reducir el riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Podemos usar productos agrícolas como ecoturismo, caza, vida silvestre, energía eólica, secuestro, todo ese tipo de cosas que podemos realmente adaptar en nuestro manejo para eso. Cambio en la raza de ganado, ya mencioné ahorita, quizá áreas que van a tener que manejar en áreas ya completamente arbustivas, puras cabras, algunas de esas, y cambian las especies de animales. Con esto, déjenme ver, ya terminé mi presentación, salimos apenas a tiempo. Les agradezco su tiempo y yo creo que tenemos tiempo para algunas 2, 3, 4, 5 preguntas. Correcto, gracias, doctor. Estamos en tiempo para comentarios y preguntas a todos nuestros participantes. Adelante, si tienen algo que comentar o alguna duda. Doctor Villalobos, ¿qué tanto van a influenciar en un futuro los sistemas de pastoreo para ayudar a que este cambio climático no sea tan duro para la ganadería? Alfredo, los sistemas de pastoreo definitivamente van a ayudar, mi situación otra vez, o lo que quiero decir es, si no tenemos un sistema de pastoreo, así tan sencillo, el que usted tenga, no voy a entrar en detalles, pero el que usted tenga definitivamente, ¿qué tan flexible es ese sistema que tiene? Le voy a decir que si el sistema que usted tiene no es flexible, no funciona. El sistema que es flexible y funciona en la época de sequía o en las épocas drásticas, entonces definitivamente son buenos sistemas. Si tenemos de nuevo un sistema de pastoreo que nos ayuda a ser más flexible, yo no voy por ningún sistema en específico, pero de nuevo porque cada operación es diferente. Cada ganadero tiene metas diferentes. Entonces, si cada ecosistema va a responder diferente. Entonces, por ejemplo, a veces cuando yo trabajo aquí con los ganaderos, a veces que me hablan, oye, estoy acá en el sur de Texas, ¿cuál es el mejor sistema para mi rancho? Entonces yo le digo, ¿sabe qué? No es no le puedo dar una receta como para hacer un pastel. Tenemos que ver todos los factores ahí realmente y cuál es el objetivo principal del ganadero y cuál es la vegetación en esa área y los problemas que se tienen. Correcto. Muy claro. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Tenemos Bien, tiempo doctor. todavía para si alguien más tiene alguna pregunta. No les dé miedo, hombre. No les dé miedo. Si les da miedo, mándenme un correo, un email. Esto es lo padre de este tipo de foros. De todos aprendemos.
Todos aprendemos, yo aprendo, ustedes aprenden, todos aprendemos algo, hombre. No les dé miedo cualquier pregunta que tengan. Bien, doctor, pues al parecer todo está demasiado claro, entonces hay que alistarnos. En primer lugar, pienso yo que debemos reforzar toda lo que es la producción de suplementos. En el caso de las organizaciones ganaderas, tendrán que reforzar, porque definitivamente si no auxiliamos al ganado en el agostadero, nos va a ir mal. Por otro lado, hay que romper ese paradigma de que las vacas más grandotas y más pesadas son las mejores. Definitivamente ahorita hay que iniciar ese proceso de cambio, ¿verdad? Sí, pues más que claro. ¿Quiere agregar algún otro detalle, doctor? Yo quiero agregar algo primero, pues de no darle las gracias y definitivamente pienso yo, le digo que hay muchas cosas que hacer. Quizá en otra ocasión, si les interesa, yo tuve una reunión con ganaderos que fue el año pasado, precisamente el antepasado, ya no me acuerdo, el año pasado casi no hubo reuniones, y enfocado precisamente al tamaño de la vaca. ¿Cuál es el efecto de eso? Si quieren otra reunión, yo estoy dispuesto nos juntamos otra vez de esta forma, y el efecto del tamaño de la vaca en el pastizal y la ganancia económica sobre eso. Entonces, de nuevo, yo les agradezco y les digo una de dos cosas, como dijo el doctor Quintana, o estuvo demasiado claro o todo estuvo bien confuso, no se entendió nada. Entonces, yo les agradezco su interés y ahí estamos a la orden. Muchas gracias, doctor. Y por supuesto, abusando de la confianza y su disponibilidad, estoy seguro que en un futuro, en este mismo foro de la Facultad de Zootecnia, podemos aprovechar y hablar algo de eso. Y por qué no, en las organizaciones ganaderas que también muestran mucho interés por todo este tipo de temas. Bien, pues en nombre de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en particular de la Facultad de Zootecnia, de nuestro director, el doctor Carlos Ortega, le agradecemos infinitamente su apoyo, doctor, y su participación. Estoy seguro que nos va a auxiliar mucho en lo que es el quehacer de la ganadería y en el quehacer de la zootecnia. Muchas gracias y seguimos a las órdenes con usted. Gracias a ustedes y estamos en contacto. Como les dije, ahí nomás les dejé la mosca en la oreja para que ustedes se les espanten. Estamos a la orden. Gracias. Hasta luego.